Hola, en esta ocasión, como muchos de ustedes, los saludo desde mi casa. Aunque todavía no estoy en cuarentena, al ratito les voy a contar bien por qué, pero sé que muchos de ustedes están porque he estado checando las redes sociales. Algunos de ustedes porque así se los pidieron en el trabajo y otros por decisión propia, lo cual me parece muy bien, muy responsable. En el video anterior les comentaba que me habían estado preguntando por algunas cosas que habían estado sucediendo últimamente, así que en este vamos a hablar sobre el coronavirus, que es un tema a nivel mundial. Y no les había hecho ningún video anteriormente porque he estado muy pendiente de las noticias, cómo se ha estado desarrollando aquí en Australia. Me he dedicado a recopilar información y ya había intentado grabarles, pero pensaba, no, mejor me espero porque van a lanzar este comunicado o las cosas van a cambiar el día de mañana. Quería darles la información lo más actual posible, pero la verdad es que las noticias van cambiando todos los días. Lo que hoy en la mañana es noticia, hoy mismo en la noche ya no lo es. Y ahorita toda la información que les voy a dar es lo último que se ha dicho hasta hoy en la mañana, pero mañana ya es historia. Así que decidí cortar hasta donde tengo ahorita de información. Entonces solamente elegí las fechas y la información que considero es más relevante. Y me basé en 3 fuentes de información. 2 de ellas que son oficiales, es el Departamento de Salud y la otra es la Embajada de México aquí en Australia. Y la tercera es la información que ha estado generando SBS en español. Aquí en Australia tenemos la ventaja muy grande de que es un lugar multicultural. Entonces tengo la gran oportunidad de convivir con personas de todo el mundo o casi todo el mundo. Entonces voy a ir punto por punto y si tengo algo que comentar por algo que he estado escuchando no oficial, se los compartiré. Empecemos porque el 12 de diciembre del año pasado se detectó en China el primer caso de coronavirus, pero como era algo diferente que empezaron a estudiar, no se reportó a la Organización Mundial de la Salud hasta el 31 de diciembre del año pasado y se reportó como una neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un caso de este virus llamado en ese entonces 2019-nCoV. 2 días después, el 9 de enero, se presenta la primera muerte ahí mismo en China de un hombre de 61 años, la cual se liga a este mismo virus. El 20 de enero, las autoridades chinas confirman que este virus se puede contagiar de persona a persona. Y es aquí en donde se empiezan a considerar qué medidas se van a utilizar para las fronteras de Australia, porque Australia tiene mucha relación con China en muchos sentidos. Aquí hago un paréntesis muy rápido para comentarles que en mi centro de trabajo hay personas con la nacionalidad del lugar en donde se sugiere, en donde se supone que surgió este virus, y él me decía que los casos empezaron a incrementarse muy rápidamente porque recordemos que en enero ellos tienen una de las celebraciones más importantes, que es el Año Nuevo. Muchas personas empezaron a viajar por todos lados en ese país, entonces ellos creen que esta es una de las causas por las que los casos se incrementaron muy rápido. El 21 de enero es cuando el gobierno aquí en Australia empieza a reaccionar de manera un poco más diferente, teniendo a personas de salud y especializadas en los aeropuertos para checar todos los vuelos provenientes de China, que eran en ese momento aproximadamente 160 a la semana. El 24 de enero es cuando se empieza a sugerir y a pedir a las personas que no viajen a ese lugar para evitar ser contagiadas. Y es el 25 de enero cuando se confirma el primer caso en Australia de un hombre que había volado de China a Melbourne, una ciudad aquí en Australia, el 19 de enero, o sea 6 días antes de que le detectaran el virus. 2 días después, el 27 de enero, se confirma el 4º caso en New South Wales y el 5º en todo Australia. Y es ahí en donde el gobierno empieza a pedir a toda la gente proveniente de esos vuelos que se mantengan en cuarentena al menos 14 días. El 30 de enero, aunque en otros lados encontré que fue el 31, pero bueno, basándome en estas fuentes, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia de salud global. Y cuando estaba leyendo esa información me pregunté, ¿qué es lo que determina que la Organización Mundial declare una emergencia de salud global? Resulta que en 1951 estableció por primera vez un tratado internacional de cómo responder a un brote tan importante de una enfermedad o alguna otra crisis pública. Y el concepto de que declare una emergencia de salud global surgió por primera vez después de la epidemia del virus SARS en el 2005. El 1 de febrero, Australia anuncia la prohibición de la entrada al país de personas provenientes de China. Los residentes australianos y los australianos sí podían entrar.
El 3 de febrero Nueva Zelanda también cierra sus fronteras a los vuelos provenientes de ese país. El 13 de febrero la Organización Mundial de la Salud nombra a este nuevo coronavirus COVID-19. El 27 de febrero, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, activa un plan de respuesta a esta emergencia, ya que ya habíamos entrado en la fase de pandemia. El 1 de marzo, un hombre de 78 años proveniente de un crucero fue la primera víctima que se registró aquí en Australia después de que muriera en un hospital de Perth. El 6 de marzo se cierra por primera vez una escuela aquí en Australia después de tener su primer caso confirmado. El 9 de marzo es cuando se tiene registrada la primera muerte en Latinoamérica y esto se dio en Argentina. El 12 de marzo, Australia prohíbe también la entrada a los pasajeros provenientes de Italia y anuncia que va a destinar 2.4 millones de dólares para la atención necesaria, que incluía consultas telefónicas, videollamadas con médicos especialistas sin costo para el paciente, así como el uso de clínicas móviles para de esta manera evitar la saturación de hospitales. Ese mismo día, Australia anunció un paquete de estímulo económico, ya que se prevé que el impacto del COVID-19 sea mucho mayor que la crisis financiera mundial del 2018. El 15 de marzo, Australia anuncia que no solamente las personas que hayan viajado a China o a Italia tienen que mantenerse en cuarentena, ahora cualquier persona que haya viajado al extranjero deberá cumplir con los 14 días de cuarentena. El 16 de marzo se cancelaron las reuniones no esenciales en exteriores con más de 500 personas y esto conlleva a la cancelación de varios eventos muy importantes para Australia, entre ellos la Fórmula 1, Vivid, los shows que se hacen por Semana Santa y el más importante, las celebraciones del Anzac Day. En este momento, en un estado que se llama Victoria, han declarado cuarentena completamente, a excepción de los lugares esenciales. Y es en cuando empiezan a surgir las multas para aquellos que no cumplan con las indicaciones de gobierno. En Sydney, que es parte de New South Wales, las multas pueden llegar a ser hasta de $11,000 y 6 meses de cárcel. El 18 de marzo el gobierno de Australia prohíbe definitivamente los vuelos al extranjero y ya algunas aerolíneas empiezan a cerrar también operaciones y las reuniones no esenciales en el exterior bajan de 500 personas a 100 personas, manteniendo una distancia de 1.5 metros. Toda esta situación había estado generando también compras de pánico, no solamente en productos básicos, sino también en medicamentos. Así que el 19 de marzo, el subdirector médico, Paul Kelly, anunció la restricción en la compra de medicamentos, sobre todo el paracetamol para niños, que solamente se iba a vender ya en mostrador, y el Ventolin, que se utiliza para tratar el asma, se limitó a 1 unidad por persona. El 20 de marzo, Australia prohíbe la entrada al país a todas las personas que no sean australianos o residentes permanentes. El 25 de marzo se anuncia el cierre de casi todos los servicios, excepto aquellos que son esenciales. Hay una lista muy larga que ustedes pueden encontrar en uno de los enlaces que les voy a poner al final del video, pero bueno, les voy a mencionar algunos. Los que no cerraban eran hospitales, gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y escuelas. Se restringió también, por ejemplo, eventos sociales como bodas, en donde no se iba a permitir más de 5 personas, que prácticamente son los que se casan, testigos y el que los va a casar. Y los funerales, no más de 10 personas. Los únicos que pueden viajar al extranjero en este momento son trabajadores humanitarios, algunos trabajadores gubernamentales y comerciales, y están viendo la posibilidad de extender las visas de trabajo para todas esas personas que de alguna manera ya tenían que regresarse a sus países, pero como han estado cerrando fronteras, tienen que quedarse aquí. La población aquí estaba preocupada, entre otras cosas, por el pago de hipotecas, ya que muchos estaban perdiendo trabajo. Entonces los 4 bancos principales o más grandes de aquí de Australia anunciaron de qué manera iban a apoyar a estos clientes. Cada uno tiene sus propias reglas, pero 3 de ellos van a cancelar esos pagos por los próximos 6 meses y uno lo va a cancelar en los próximos 3 meses. Otra de las cosas que también le preocupaban al gobierno eran todos los australianos que estaban fuera del país y que por alguna u otra razón no han podido regresar. Entonces, ayer 28 de marzo, el gobierno anunció 2 vuelos con aproximadamente 250 ciudadanos provenientes de Perú y Uruguay. Ahora, ¿cuál es la situación actual hasta el día de hoy a las 6 de la mañana del día 29 de marzo del 2020? Hasta este momento se tienen registrados 3.809 casos en el país.
431 de ellos han sido confirmados de anoche hasta hoy a las 6 de la mañana. Y de esos 3.809, en New South Wales, donde está Sydney, hay 1.791. Hasta el momento se han registrado 14 muertes y 209.000 pruebas realizadas. ¿Cuál fue la fuente de contagio de esos casos? En primer lugar, las personas que viajaron al extranjero se contagiaron ahí y regresaron a Australia. La segunda son las personas que han estado en contacto con personas enfermas. La tercera es una fuente desconocida, todavía no saben cómo fue el contagio. La primera fuente de contagio, que es las personas que viajaron al extranjero, se contagiaron principalmente en Europa, Estados Unidos y Asia. Otro dato que me parece muy importante compartirles es las edades de estas personas que han sido contagiadas. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a personas decir que este virus solamente afecta a personas mayores y no es cierto. Las personas mayores entran en el grupo de más vulnerabilidad. Aquí en Australia, el primer rango de edad con mayor porcentaje de infectados es de 20 a 29 años, principalmente mujeres. El segundo rango es de 60 a 69, en su mayoría hombres. Y el tercer lugar, hay dos rangos que están en la misma situación. Uno es de 30 a 39 años, principalmente hombres, y de 50 a 59 años, en su mayoría mujeres. Y existen casos desde 0 a 9 años hasta más de 90 años. Hay mucha información, pero también hay mucha incertidumbre por parte de la población y la verdad es que se siente. Yo todavía estoy trabajando y estoy en contacto con personas y lo que escucho y verle las caras, se percibe esa incertidumbre, el miedo, la ansiedad. Y muchos se preguntan si Australia está preparado para una situación como esta. Hasta ahorita la tienen bajo control, podríamos decirlo, y es por eso que están tomando muchas medidas. Hasta el día de hoy siguen cerrados todos los lugares públicos que no son considerados esenciales. ABC le hizo una entrevista a un doctor, que es el expresidente de la Asociación Médica Australiana, y él decía que no tenemos las camas suficientes para atender una situación así. Por eso están poniéndole mucho énfasis en la distancia social, que ahorita ya no es 1.5, ahorita ya se recomienda 2 metros. He visto también en Facebook, en las redes sociales, todo lo que ha surgido con esto de las compras de pánico, y déjenme decirles que aquí también se ha dado. De hecho, subí en mi página de Facebook un video de un supermercado en donde 2 personas estaban agrediendo físicamente por ver quién compraba papel higiénico. Esas situaciones se empezaron a dar y las personas empezaron a llamar a los policías pues, para atender el problema. Y entonces ahorita lo que están haciendo los supermercados es tener un policía en la sección de necesidades básicas, como es el papel higiénico en estos momentos. Y también se está llevando una política de límite de compra en donde una persona puede comprar nada más un paquete de papel higiénico. Igual están poniendo límites para carne, comidas congeladas, gel antibacterial que no he encontrado desde enero que se empezó con todo esto. El papel higiénico apenas si lo encontré después de casi un mes de estarlo buscando. No en toda la ciudad, pero sí en muchos lugares iba a diferentes horarios y simplemente no encontraba. Arroz, pasta, lentejas, todo lo enlatado. Y ahora también los supermercados tienen una política de que abren a las 7 de la mañana y de 7 a 8 es exclusivamente para personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Otra de las problemáticas también que se han presentado son los estudiantes extranjeros que han perdido trabajos. Se sabe que algunas cafeterías están dando comidas gratis para estos estudiantes. También en los supermercados ahorita con esto de la distancia social que se está promoviendo, me he dado cuenta que en las cajas para hacer la fila, primero pusieron una cruz en donde se supone que tienes que pararte para hacer fila y a cierta distancia otra cruz, pero la gente como que no había entendido del todo eso, entonces lo cambiaron por unos círculos en donde decía párate aquí. Algunas personas me han preguntado por qué las escuelas todavía siguen abiertas, al menos en New South Wales. Son 2 razones las que yo he oído de parte del gobierno. Una es porque creen que si los niños dejan de ir a la escuela, están más propensos a estar en contacto con muchas más personas y entonces enfermarse. Y la otra es por apoyar a las personas que trabajan en sectores que ahorita son fundamentales para afrontar esta situación, como son enfermeras, doctores y los que trabajan en los servicios esenciales, que no tienen otra opción, no tienen dónde llevar a sus hijos, aunque sí el número de estudiantes ha disminuido. Y la verdad es que sí, si me voy por la lógica, yo también podría pensar,
que los lugares que están en cuarentena completamente han disminuido de alguna manera los números. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo? Pero si lo pienso de una manera, yéndome un poco más a lo justo, al cómo podemos nosotros entre todos ayudarnos a superar esta situación, entonces pues sí, si tener las escuelas abiertas para que estas personas que se necesitan tanto puedan ir a trabajar, a pesar de que a mí me gustaría ya estar en cuarentena, pienso en que si mi trabajo aporta un poco ayudar esta situación, pues ¿por qué no hacerlo? Claro, tomando todas las medidas que nos han dicho y no salir de casa si no es más que ir a trabajar, a menos que sea indispensable. También quise saber cuál era la postura de la Embajada de México en Australia, así que revisé su página y les voy a leer textualmente. Es un aviso que está un poco largo, pero nada más les voy a leer lo que considero que es más importante. La Embajada de México sugiere ampliamente a aquellas personas que se encuentran en Australia por motivos diferentes a la residencia permanente, ya sea turistas, estudiantes, visitantes de negocios, contemplen la posibilidad de regresar lo antes posible a nuestro país, particularmente en caso de que no cuenten con los medios económicos para mantenerse de manera indefinida en Australia, particularmente ante el cierre de fuentes de empleo. Y bueno, hasta acá mi información. Y antes de despedirme, quiero agradecerle a todas las personas que me han estado escribiendo por diferentes medios, no solo para preguntarme cómo está la situación acá, sino también para preguntarme cómo estoy yo. No creamos que no nos puede pasar. Nos cuidemos a nosotros para que podamos cuidar a los demás también. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.